Muchas gracias. En primer lugar, nuevamente agradecer al profesor Simón, a la Casa de la Misericordia, a los amigos de las Fuerzas Armadas que una vez más me invitan a un acto y con el honor de estar aquí en una mesa con ponentes ilustres y más que vienen después. Y realmente yo no soy un gran especialista en el tema de la inteligencia artificial. Sí que soy un coronel médico, he estado de jefe de sanidad en medicina interna en la clínica, en Kosovo y en Macedonia. Por cierto, me ha encantado ver aquí una multitud de iconos que me recuerda a mi época en Kosovo, que estuvimos casi un año allí en protección de la Iglesia Ortodoxa yugoslava en su momento. Y pues yo era jefe de sanidad de allí en Kosovo y Macedonia, junto con franceses, ingleses, etcétera. Entonces me ha tocado un tema para no tratar de meterme en camisas de once varas y sobre todo viendo los súper especialistas que vienen detrás, dejar que el tema de la inteligencia artificial lo traten con ellos y yo fundamentalmente explicarles en qué nos afecta eso en la medicina, que nos afecta pues prácticamente, como verán o van viendo, prácticamente todos estamos en contacto con la inteligencia artificial, desde el Cortana del teléfono a todo tipo de máquinas que estamos ya en contacto y, por supuesto, la medicina y los que nos dedicamos a la clínica, pues también. Entonces, voy a ver si puedo dar con la presentación, que son pocas, pero voy a tratar de ilustrarles. Tampoco es esta. Voy a ver si logro, que tampoco es esta. No es esta. Inteligencia artificial y aplicaciones. Sería la tercera. Voy a tratarles de hacer un razonamiento cuando pueda pasarles la proyección. No sé si lo puedo hacer desde aquí. ¿Cuál es el título? Inteligencia artificial y aplicaciones. Sí, por favor, si pueden pasar inteligencia artificial y aplicaciones. Como hemos cambiado el orden de las presentaciones, pues estaba programado, ¿lo ven? Ya ven que la programación tiene el ser humano tiene sus fallos. Y aquí básicamente lo que pretendo, más que extenderme en muchas cosas, es ilustrarles un poco esa interacción hombre-máquina y que en realidad lo que se pretende es tratar de emular el conocimiento humano para que la máquina, cuya velocidad de procesamiento es infinitamente superior, aporte en positivo datos para el tratamiento, para la predicción, etc. Entonces, eso que les he puesto aquí es que cada vez más los médicos encontramos con otros profesionales que no son médicos, pero que corresponden a estas especialidades que aquí les pongo y a estas ciencias, que falta una que luego les diré, que es la biotecnología. Pero nos encontramos con biotecnólogos, con biomédicos. ¿Tú qué haces? Biomedicina. Otro, ingeniero biomédico. Otro, yo soy bioinformático. Otro, yo me dedico a la nanotecnología. Entonces, realmente son estas especialidades las que han hecho, en el sentido de la inteligencia artificial, que la medicina aplicado a la medicina, tenga el progreso que tiene realmente pues, en la actualidad. Y que prácticamente todos los médicos que nos dedicamos a la clínica entramos en contacto con máquinas que realmente pues, aportan toda una serie de información y de resolución de problemas que serían imposibles de detectar por una persona. Es decir, piensen que, por ejemplo, en oncología, les voy a poner un caso en oncología, eso también plantea lógicamente sus inconvenientes, pero plantea lógicamente sus ventajas. Es decir, la cantidad de publicaciones diarias que se producen en oncología, pues son alrededor de 100.000 publicaciones diarias. Como comprenderán, eso escapa a la mente humana de una persona que se dedique a tratamiento, a controlar cómo evoluciona la oncología en ese momento. Esto es lo que los bioinformáticos, los bioingenieros, los que se dedican a la investigación en biomedicina y tal, con el procesamiento y análisis de datos, hacen que estas máquinas aporten y casi
casi pues nos digan qué tratamiento hay que hacer y con qué fármaco hay que hacerlo en base a lo que se llama la estadística o el statistical learning, que llaman de las máquinas, y entonces esto luego se aplica a la terapia. O sea que desde este punto de vista supone un avance. Aquí tienen, por ejemplo, otro tipo he tratado de ponerles máquinas para que vean, estos son, luego y hablamos de la robótica. Aquí tienen, por ejemplo, eso que ven en el fondo a la derecha, pues es un cirujano que opera con 5 brazos, que opera con una precisión increíble y que pues lo tienen en neurología, lo tienen en tal. Siempre, fíjense que está la mente humana al lado, que es la que teledirige, pero que realmente hay cositas que las máquinas, como comprenderán, hacen francamente muy bien, mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, multiplican mucho mejor que nosotros, tienen una capacidad de... Entonces, en este sentido, también la precisión es francamente importante. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, en telemedicina. Yo les contaré, por ejemplo, cuando yo estaba en Kosovo, todos los médicos que estábamos allí, los hospitales militares que teníamos allí, pues todos teníamos la telemedicina. La telemedicina es una técnica que permite estar en contacto con todos los especialistas, sin tener neurocirujanos, sin tener grandes superespecialistas, que aportan una información inmediata y resolución de problemas al momento. Es decir, los alemanes teníamos telemedicina, los franceses teníamos telemedicina, estamos todos interconectados, y entonces quiero decirles que, como todo, el ser humano lo puede utilizar bien y lo puede utilizar mal. Lógicamente, como decía muy bien el comandante, hay vulnerabilidades y desde luego aquí, en estos terrenos, siempre entra la ética de la persona. Pero realmente, bien utilizado, como todos los avances, pues comporta ventajas que son complementarias a la inteligencia humana que, como ven, teledirige los aparatos. Es decir, los aparatos no se dirigen de momento solos. Entonces, a ver si he logrado, voy yendo para atrás. Aquí tienen, por ejemplo, de la aplicación de la inteligencia artificial en medicina, los detalles de la inteligencia artificial. Ya le digo, los informáticos que vienen todos detrás les explicarán múltiples ventajas, pero, por ejemplo, en oncología, pues hay los biochips que permiten diagnosticar 40 tipos de cáncer. Las máquinas de resonancia magnética, de mamografías, tienen lo que se llama el deep learning, que es el aprendizaje profundo. Por de alguna manera, se trata de imitar, las máquinas de inteligencia artificial han tratado de imitar lo que es una red neuronal artificial, es decir, la estructura nuestra cerebral. Por decirlo de alguna manera, la neurona sería como un microprocesador. Entonces aquí una multitud de microprocesadores pueden hacer una obtención de información y una aplicación a la ciencia médica realmente asombrosa. Yo les digo que estas máquinas permiten no diagnosticar un cáncer de mama, sino 40 tipos de cáncer de mama, qué tipo según la genética, cruzando datos informáticos. No les voy a decir cuáles ordenadores conocemos así en sentido vulgar, pero, por ejemplo, la Hacienda tiene otro tipo de supercomputadores cruzando datos, pues cruzando datos con genética permiten decir, no, a este tratamiento le va bien y a este otro el tratamiento no le va mal. Cosa que realmente, como no fuera un médico que estuviera ocupadísimo, sería realmente imposible estar al alcance de toda la información mundial que hay en estos temas de avances continuos. Que esta es otra de las características que esto va a transformar también las mentes de las personas, en el sentido de que, como la evolución es tan continua, habrá que hacer paros e interrupciones para ir actualizando la multitud de conocimientos cuya velocidad es prodigiosa. Todos hemos visto la evolución de la informática en años. En años hemos visto pasar de unos ordenadores inmensos que parecían, en fin, hemos pasado a mínimos. Esto es un poco lo que les explicaba. En realidad es una copia de lo que es el cerebro humano y de la inteligencia humana a través de las neuronas, las redes neuronales, y entonces el mecanismo que la inteligencia artificial utiliza son una serie de algoritmos. Esto lo explicarán mucho mejor posteriores y sistemas expertos, y entonces lo que se trata es de reproducir mecanismos de respuesta a través de, estos son las neuronas y los axones, y bueno, y nos encontramos en situaciones tan extrañas. Esto corresponde a una película de un señor que se enamora de un ordenador, que tiene voz de mujer, y en fin, es la película Her, se llega a enamorar del ordenador. Es decir, que a veces cuesta distinguir la persona del ser humano, en algunos casos.
Esto también es un gran, el AlphaGo, que bueno, es una máquina que realmente derrotó a un experto, luego os contarán, en el Go, una especie de ajedrez oriental, a uno de los campeones del mundo, o el campeón del mundo, que está aquí a la derecha, que era un coreano. Yo quiero decir que la máquina llega a unos niveles de resolución y de procesamiento que, pues, que el hombre no, de todas maneras, no llegan a tener la intuición humana, pero hay científicos que prevén que las máquinas pueden en su evolución superar y auto hackearse y manipular. Eso, en fin, los informáticos posteriormente, no sé si es un fatalismo, pero bueno, realmente las capacidades son muchas. Entonces yo quiero que pretendo ponerles en la inmersión somera, pues básicamente los usos que tenemos en medicina, que son de diagnóstico, como bien les he dicho, mamografías. En prevención, por ejemplo, y en UCIs, ya hay aparatos que permiten diagnosticar un paro con unas 4 horas de antelación. O sea, el aparato, monitorizando 1000 variables, le llega a decir, oiga, este señor nos hará un paro en 4 horas, lo cual permite toda una serie de actuaciones precoces, que incluso de estabilización de pacientes casi de manera automatizada, controlando multitud de variables que necesitarías multitud de personal. La telemedicina, eso lo he explicado. La robótica, ya han visto ustedes que en telemedicina se logró desde Estados Unidos hacer una intervención en Estrasburgo a través de telemedicina, con este robot que han visto ustedes, y no les digo las aplicaciones que esto tiene, por ejemplo, de intervenciones en el espacio, de intervenciones en sitios donde no hay ningún tipo de infraestructura médica, etcétera, etcétera. O sea, se puede llegar desde un continente a otro, realizar una intervención quirúrgica sin personal, prácticamente con la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, o sin superespecialista. Y luego aquí les añadí una cosita que también es de futuro en la medicina, pero que supongo que lo explicarán posteriormente mis compañeros. En tema de la nanotecnología ya se pretende aplicar, pues, quimioterapias de una manera selectiva sobre la zona, utilizando las vías naturales, como se hace con la endoscopia, que ahora prácticamente pues uno todo lo hace por endoscopia. Pues utilizando el torrente sanguíneo se llegará a aplicar la quimioterapia, cuyos efectos secundarios eran tremendos, o la radioterapia, sobre la localización precisa con unos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, todo esto es el futuro, y como todo, digo yo, se puede utilizar bien según la persona. La piedra fue un gran invento hasta que uno descubrió que lo podía tirar en la cabeza. El fuego también fue un gran invento hasta que otro vio que lo podía quemar, y así sucesivamente todos los inventos, no digamos Internet, etcétera. Yo no les puedo hablar, como antes, en cuanto a lo que es inteligencia militar, porque desde luego la desconozco, pero seguro que existe. Estaría en el tema del avance de los drones, y cada vez drones infinitesimales del tamaño de una mosca, que se pueden entremeter en cualquier lugar. En fin, todos sabemos, y esto supongo que es tecnología americana, que permite procesar datos, detectar personas, localizar, etcétera, y hacer todas las imaginaciones que ustedes y la informática pueda tener. Y no me entretengo más, si no me reñirá. Vale, gracias. Pues muchas gracias.